tocando el tema sobre empoderamiento y autogestión en salud, sobre todo en enfermedades crónicas, con nuestra invitada, la doctora Yuriris Fuentes Silva, internista y reumatóloga, dedicada justamente, una de sus áreas de mayor interés es la educación de los pacientes, sobre todo en enfermedades reumáticas y con énfasis en el lupus eritematoso sistémico. Doctora, habíamos hablado en el segmento anterior sobre el papel que pueden jugar las asociaciones de pacientes, los grupos de pacientes en ayudar a formar, a educar, a empoderarse a los pacientes. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuál es la función que hacen estas asociaciones de vecinos? ¿Cuál es el beneficio que puede tener un paciente en agregarse a un grupo o a una asociación de pacientes de determinada enfermedad? Sí, bueno, es importantísimo porque, como comentábamos en el segmento anterior, los pacientes no tienen mucho tiempo para conversar con su médico. Y como no tienen mucho tiempo para conversar con su médico, deben de buscar apoyo, y ese apoyo está en las organizaciones de pacientes. En las organizaciones de pacientes generalmente se agrupan personas que ya tienen experiencia y trayectoria en su enfermedad, son pacientes que son líderes naturales y que ayudan a llevar la enfermedad, sobre todo cuando estamos en el diagnóstico, que es el momento de mayor incertidumbre para la persona. En enfermedades, esto es de especial importancia en enfermedades donde hay impacto para el diagnóstico. Por ejemplo, cuando se habla de hipertensión o diabetes, es probable que estas enfermedades al principio no tengan tanto impacto, como por ejemplo decir, tiene lupus eritematoso sistémico, tiene esclerodermia, tiene artritis reumatoide, que son enfermedades que en la comunidad son enfermedades que se ven como algo estigmatizante, porque en la mente de las personas está, si es de artritis, la persona que se va a deformar, si es de lupus, la persona que se va a morir mañana, que no va a poder tener hijos, y son conceptos totalmente erróneos, que vienen arraigados desde la década de los 50 en el siglo pasado. Entonces, los grupos de apoyo justamente van a favorecer a que la persona tenga herramientas de mano de personas que ya han pasado por su condición para poder estar más tranquilos con respecto a su enfermedad. Son de extrema importancia. Muy interesante esto, y definitivamente nosotros debemos tratar de, como médicos tratantes, cuando hacemos diagnósticos y sobre todo cuando nos dedicamos, porque siempre le dedicamos una parte de nuestra consulta a tratar de educar al máximo a nuestros pacientes. En ese poco tiempo que tenemos con ellos, tratar de informarles sobre la existencia de estos grupos de apoyo. Y no solamente es importante porque en los grupos de apoyo no solamente están los pacientes, sino también están los familiares y médicos asociados, de modo que los pacientes tampoco están solos, es un conjunto. Y ya yéndonos un poco, doctora, al área de nuestros pacientes, a nuestra especialidad, que son las enfermedades reumáticas, que la mayoría de ellas son enfermedades crónicas, y por eso nuestro interés en que nuestro paciente se empodere y nuestro paciente se eduque sobre su enfermedad, porque hemos visto realmente el beneficio de la educación para evitar que el paciente tenga miedo, tenga incertidumbre, eso le aumenta el estrés y eso va a repercutir negativamente en su evolución. ¿Qué me podría decir usted de estas asociaciones de pacientes o grupos de pacientes, sobre todo de las enfermedades reumáticas, a nivel local, a nivel nacional en nuestro país y un poco también a nivel latinoamericano? Sí, bueno, yo pienso que la realidad de cada parte es diferente, cada situación geográfica, cada situación política, económica, social es diferente, pero en nuestra experiencia aquí local en la ciudad es que hemos tratado de organizar a los pacientes, sobre todo de las enfermedades autoinflamatorias o reumáticas, autoinmunes, en grupos pequeños para mantenerlos informados acerca de su condición, es decir, cuando hay algún foro, cuando se va a hacer alguna charla, tanto nacional como internacional, para que estén a la par del conocimiento actual, para que tengan herramientas, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp, de poder preguntarle a grupos de médicos que estamos incluidos en grupos de WhatsApp, especialistas, psiquiatras, nefrólogos,
otros pacientes líderes también. Es una experiencia, yo pienso, enriquecedora a nivel local. Por supuesto, nosotros necesitamos un apoyo mayor, necesitamos políticas sanitarias que favorezcan un espacio para que los pacientes se reúnan, tengan un espacio físico, haya una oficina donde las personas puedan acudir, o de repente un correo electrónico o WhatsApp de una organización que puedan escribir para conectarse con esa organización. Todavía no lo tenemos, pero yo pienso que cada quien desde su nicho, desde su sitio, puede hacer algo para mantener a los pacientes conectados. Y no solo eso, sino que ahora con el uso de las herramientas digitales, hacer un grupo, hacer una conferencia, no se circunscribe nada más a los pacientes de tu ciudad, sino que también muchos pacientes en el mundo pueden beneficiarse de ese conocimiento, y es algo que hemos ganado. Inclusive en pandemia lo hemos visto, por lo menos todo ese nivel de estrés e incertidumbre que ocurría con la situación de la COVID-19, con el miedo que había con los medicamentos, o ahora con el temor a la vacunación o la incertidumbre con la vacunación. Todas esas dudas están disipadas gracias a esa conexión que hay con los pacientes. A nivel del país, son pocas las organizaciones que se encargan de ayudar al paciente reumático, de orientarlo, porque justamente pues son asociaciones personales que se van formando sin fines de lucro, que no tienen un apoyo financiero como para sostenerse en el tiempo sólidamente. Está, por ejemplo, la Fundación Yanji Steel en Venezuela, que tiene varias sucursales en todo el país, que a pesar de ser inicialmente focalizada en una enfermedad, luego se expandió a todas las enfermedades reumáticas. Y así como Fundaver, que es la Fundación Venezolana de Enfermedades Reumáticas, han logrado incorporarse a lo que es ASOPAN, que es una red de asociaciones latinoamericanas de enfermedades reumáticas, que agrupa a muchas organizaciones de toda Latinoamérica, y esto hace que todas estén hablando el mismo lenguaje, tengan una misma línea. Que ahora, por ejemplo, el congreso que van a hacer de pacientes este año, organizado por ASOPAN, que pertenece a PANLAR, que es una organización de reumatólogos de Latinoamérica, es sobre la toma de decisiones compartidas. La toma de decisiones compartidas es justamente eso que debe existir en la consulta médica, que el paciente tenga herramientas para discutir con su médico sobre el mejor tratamiento que le va bien a él. Y para que el paciente pueda tener herramientas para eso, tiene que estar en conocimiento de su enfermedad. Y entonces justamente ASOPAN, a través de todas sus organizaciones de pacientes, se ha propuesto que esa sea la línea de acción de este año para tratar de crear conciencia en ese particular. Doctora, y antes de irnos al corte, una cuestión que hemos comentado nosotras como colegas, viendo nuestros pacientes a través de muchos años, es que esto el compartir, el discutir cuál tratamiento le va mejor, cuál sería el mejor para usted, que el paciente esté a ese nivel de discutir con su médico, evitar aquella conducta paternalista del médico, que el mismo paciente era como un hijo y su padre. Entonces el paciente le dice a uno: yo hago lo que usted me diga, doctor, yo hago lo que usted me diga, o si no, doctor, vengo para que me regañe porque no cumplí el tratamiento. Entonces ya eso tiene que quedar a un lado. Usted es adulto, usted tiene responsabilidad de su parte, y tengo responsabilidad como médico. Vamos entonces nosotros a estar a una altura, un paciente bien formado, bien informado, ¿verdad? Y que sepa: mire, doctor, yo este medicamento creo que no me va a servir porque la dosis me la tengo que poner tantos días a la semana, yo prefiero este otro que por mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta es una de las cosas que se está esperando lograr, y que nosotros hemos ido poco a poco tratando de borrar esa imagen paternalista del médico con respecto al paciente. Entonces eso yo creo que es nuestro fin, y vamos a seguir luchando. Si me permite hacer un comentario en ese particular, justamente la idea es que el paciente tenga herramientas para poner en macro su condición de salud y poder tomar acciones no solamente a nivel de la consulta, sino a nivel macro, es decir, de políticas sanitarias que le favorezcan a su enfermedad. ¿En qué sentido? Tenemos el ejemplo de Agrupación Lupus Chile, por ejemplo, que han logrado tener espacio en el Congreso para discutir leyes, y han logrado a través de sus labores incorporar a pacientes o tratamientos especiales de lupus
como parte básico, gratuito del tratamiento en esas personas con lupus, tomando en cuenta que son medicamentos costosos. Nadie pide tener esta enfermedad y el Estado debe garantizar la salud a sus ciudadanos por igual para todos. ¿Y cómo hacer esto si las personas que tienen la enfermedad no saben qué es lo que necesitan? ¿Cómo va a pedir algo que no sabe que necesita o que potencialmente puede necesitar? Justamente esta es la idea de hacer que los pacientes se organicen a través de organizaciones de pacientes para que puedan estar empoderados y tener la astucia, tener la responsabilidad, tener la voluntad de intervenir en políticas de salud. Importantísimo, yo creo que ese es el objetivo y vamos a seguir luchando porque nuestros pacientes también venezolanos podamos lograr que eso, de reclamar sus derechos, como siempre decimos, reclamar sus derechos, porque la salud es un derecho de todos. Bueno, vamos a continuar en breve conversando con nuestra invitada, la doctora Yuriris Fuentes, sobre el empoderamiento y la autogestión en las enfermedades crónicas y nos vemos en la próxima.